Muy buenas a todas y a todos. Hoy hablaremos del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y del Día de la Mujer. Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid que se celebraba en Sharpeville, Sudáfrica. Asesinó a 69 personas. 6 años después, en 1966, la ONU proclamó el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo todos los años, pidiendo a los países y a la comunidad internacional que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Después, en 1979, en la Asamblea General, la ONU decidió que debía organizarse todos los años en todos los estados a partir del 21 de marzo. Una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Esto, dicho así, suena a la Semana de Navidad en la que tenemos que ser buenos los unos con los otros. Debería ser una educación en el colegio, algo que se hace todos los días, no dedicarle una semana al año. Así que bueno, hasta ahí el motivo por el cual ese día se declaró como tal, y ahora vamos un poquito a ampliar la información. Ya sabéis que siempre me encanta investigar, cotillear, leer, mirar varias páginas web, coger información de un sitio y de otro y hacer un resumen. Y lo vamos a hacer ahora con lo que pasó en Sudáfrica. Apartheid significa separación en el idioma afrikaans. El concepto fue respaldado, legalizado y promovido por el ultraconservador Partido Nacional de ideología afrikaners ultraconservadora, liderado por un tal Daniel François Malan, que fue elegido en Sudáfrica en 1948 por una minoría exclusivamente blanca. Las leyes del apartheid ubicaron a todos los sudafricanos en una de las 4 categorías raciales, y eran blanco europeo, nativo negro, de color, persona de raza mixta, o indio, que era un asiático, todos los de Asia eran indios. La gente blanca, el 15% de la población sudafricana, estaba en la cima de la pirámide, por decirlo de esta manera, ejerciendo el poder y administrando toda la riqueza que da el país. Los sudafricanos negros, el 80% de la población, fueron relegados a la pobreza y a la exclusión. Las leyes del apartheid restringieron casi todos los aspectos de la vida de los sudafricanos negros. Una de las leyes más racistas del apartheid fue el Pass Law, que obligaba a los sudafricanos negros a llevar un pase en todo momento. Tales leyes habían existido antes del apartheid, pero bajo el apartheid se volvieron mucho más duras y mucho más restrictivas. Diseñada para regular la vida de la mayoría de la población negra y mantener el dominio de la minoría blanca, la legislación aprobada regulaba dónde podían vivir y trabajar los negros e imponía numerosas restricciones al ejercicio de las libertades civiles. El gobierno utilizó las Pass Law para controlar aún más el movimiento de los sudafricanos negros. Nelson Mandela contaba en sus memorias, y cito textualmente: todos los africanos mayores de 16 años estaban obligados a llevar encima el pase para nativos, expedido por el Departamento de Asuntos Nativos, y tenía la obligación de enseñarlo a cualquier policía, funcionario o empleado blanco que se lo pidiese. En caso de no hacerlo, le esperaba un arresto, una multa, una paliza o quizás la cárcel, quién sabe, dada la arbitrariedad del sistema. En dicho pase constaba dónde vivía el portador, de qué jefe dependía y si había pagado o no sus impuestos. Además, si la persona se encontraba fuera de su área de residencia, tenía que tener la firma del jefe de zona autorizando dicha salida. Os voy a contar un poco sobre el Partido Nacional. Va a ser una explicación breve y sobre todo para que nos pongamos un poco en contexto. El apartheid estaba firmemente arraigado en la historia colonial de Sudáfrica, al igual que en Canadá y otras regiones colonizadas. Las comunidades indígenas fueron desposeídas progresivamente de sus tierras. Cuando el Partido Nacional tomó el poder,
la minoría blanca controlaba el 92% de las tierras de Sudáfrica. El Partido Nacional surgió de siglos de conflicto entre colonizadores holandeses y británicos y comunidades indígenas. El partido estaba formado principalmente por afrikaners, que así se les llaman a los descendientes de colonizadores holandeses y británicos que vivían en Sudáfrica. Estos colonizadores holandeses que creían que tenían una misión dada por Dios para establecer el dominio de los blancos en Sudáfrica. Después de que el Partido Nacional fuera elegido, rápidamente aprobó leyes para afianzar aún más las prácticas de segregación y opresión racial. En Sharpeville, durante años, muchos sudafricanos optaron por protestar pacíficamente por las leyes del apartheid, incluidas las leyes de la aprobación. En marzo de 1960, un grupo llamado Congreso Panafricano decidió organizar una protesta pacífica en el pueblo negro de Sharpeville. El plan era que los manifestantes marcharan a la estación de policía local sin sus papeles y pidieran ser arrestados. Hay otros datos que dicen que se presentaron con sus papeles y lo quemaron delante de la comisaría de policía. La cuestión es que no tenían armas. Recordamos que era una manifestación pacífica. El 21 de marzo, miles de sudafricanos marcharon a la estación de policía de Sharpeville, cantaban canciones de libertad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, más y más policías comenzaron a aparecer, junto con gran número de vehículos blindados. Aviones militares comenzaron a volar por encima de los manifestantes. Luego, sin previo aviso, la policía abrió fuego contra la multitud desarmada. En total, 69 personas murieron y más de 180 personas resultaron heridas. En su mayoría, disparaban en la espalda mientras huían de la violencia. Un informe posterior indicaría que más de 700 balas habían sido disparadas, todas por la policía. Algunos testigos afirmaron que vieron a la policía poner armas y cuchillos en manos de víctimas muertas para que pareciera que los manifestantes estaban armados y eran violentos. Otros dijeron que vieron a la policía burlándose de las personas que encontraron con vida. Algunos incluso afirmaron que la policía mató a los heridos donde yacían en el suelo. Llegaron las ambulancias y se llevaron a las víctimas al hospital. En algunos casos, sin embargo, la policía siguió a los heridos al hospital, los arrestó y se los llevó a prisión. En otros casos, la policía esperó hasta que las víctimas se hubieran curado un poquito y luego se las llevó arrestadas a la comisaría. Las consecuencias de todos estos actos. Se produjo una ola de indignación, tanto dentro como fuera de Sudáfrica, para protestar por la masacre. El jefe Albert Luthuli, presidente general del Congreso Nacional Africano, quemó su propio pase. Nelson Mandela y otros miembros también quemaron sus pases en solidaridad. Poco después, el 30 de marzo, aproximadamente 30.000 manifestantes marcharon a la ciudad del Cabo para protestar por los asesinatos. La respuesta internacional a la masacre fue rápida y unánime. Muchos países del mundo condenaron la atrocidad. El 1 de abril, el Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución condenando los asesinatos y llamando al gobierno sudafricano a abandonar su política de apartheid. Un mes después, la Asamblea General de la ONU declaró que el apartheid era una violación de los derechos humanos. Esta fue la primera vez que la ONU se enfrentó abiertamente al apartheid. 6 años después, como resultado directo de la masacre de Sharpeville, la ONU declaró el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Si pensamos que esto mejoró la situación, pues no lo hizo, la empeoró muchísimo más. Comenzó la persecución. Después de Sharpeville, el gobierno de Sudáfrica comenzó a aislarse cada vez más, en plan de lo que no saben, no pueden hablar, pero se negó a abandonar sus políticas de apartheid y discriminación racial. Primero declaró el estado de emergencia y detuvo a unas 2.000 personas. Luego
El 8 de abril de 1960, tanto el Congreso Nacional Africano como el Congreso Panafricano fueron prohibidas y se convirtió en ilegal pertenecer a estas organizaciones. Desde ese momento, ambas formaciones abandonaron la tradicional estrategia de protesta no violenta e iniciaron una incesante lucha armada. A la matanza de Sharpeville sucedió una oleada de protestas en todo el mundo, incluida la condena de las Naciones Unidas. Muchos miembros de ambas organizaciones decidieron pasar a la clandestinidad. Parte del Congreso Panafricano y del Congreso Nacional Africano decidieron pasar a la lucha armada, lo cual intensificó el conflicto y provocó una sobrereacción del régimen sudafricano. Pasarían muchos años, sufrimientos, muertes y violencia, pero esas 69 muertes fueron el principio del fin del apartheid. Cada 21 de marzo se honra a esas 69 víctimas del racismo, héroes de los derechos humanos. Desde entonces, el sistema de apartheid en Sudáfrica ha sido desmantelado. En muchos países se han suprimido leyes y prácticas racistas. Aún así, el racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas comunes en todas las sociedades. No debería ser así. Las prácticas discriminatorias son frecuentes, sobre todo contra los migrantes, refugiados y afrodescendientes. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2 afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole. Están escritos y se deberían respetar toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero todos sabemos que no es así. Conocí a un policía español que me comentó que le dieron el Premio Nobel de la Paz a Nelson Mandela cuando era un asesino. En su momento me dio que pensar y con el paso del tiempo tenía ese run de que no tenía mucho sentido. Investigué por encima y sí, que aparecía que mató a gente, él y su grupo político y otras personas más. Pero de que matara a gente a llamarle asesino, creo que las palabras son para mí muy distintas. Asesino suena algo que esa persona disfrutaba y era algo por lo que vivía para matar a todo el mundo con el que se cruzase en su camino, y Nelson Mandela no era así. No se debe aislar los contextos, que dice mucho de lo vivido en Sudáfrica. Primero, una persona que estudió y fue a la universidad, estuvo en el partido de la oposición del apartheid. No era una persona que estaba en un entorno social malo, que no ha estudiado más que la A y la Z, que tuviera problemas, imagino, en su entorno familiar, una persona de los bajos fondos, como se suele decir, etcétera. No. Él estudió carrera universitaria, la terminó, estuvo en el partido político de la oposición, Nelson Mandela. O sea, cuando dices que era un asesino, o sea, cuando me dijeron eso me quedó como un poco, me chocó. Vuelvo a repetir, la palabra asesino para mí es muy fuerte y es una persona que disfruta matando a los demás y haciéndoles daños. Para mí esa persona, asesino para mí significa eso. La opresión que ejercían sobre los negros en Sudáfrica era enorme, hasta que se cansaron y se rebelaron. Les declararon ilegales, les metieron en la cárcel, les torturaron y les pegaron, y muchos desaparecieron y otros muchos murieron. Hubo emboscadas y lucha y muertos por ambos bandos, policías y negros. Más negros que policías, pero bueno, eso no cabe duda de que fue así. Nunca se peleó tampoco en igual de condiciones en Sudáfrica. Los sudafricanos tenían mucho que perder y lo perdieron. Así que para mí no fue un asesino, es como declarar asesino a todos los republicanos. Otra cosa es que la persona que ganara esa guerra se dedicara a perseguir a la gente que luchó contra él y a las familias que luchó contra él, pero bueno, esto es otro tema. Una lucha en un país en el que solamente estando ahí puedes saber la dificultad que tiene la gente que está en el país. Es muy banal decir, es que era un asesino, o sea, sí mató gente, pero él y otros muchos que estaban con él en el partido político también. Empezó pacíficamente, creyó en su momento que lo mejor era ir a las armas porque les declararon ilegales, y igual que se confundió en eso, igual que se defendió con eso, rectificó y corrigió los errores que había cometido. Nadie es perfecto
y después de su encarcelamiento peleó para que Sudáfrica hubiera menos discriminación racial y dedicó eso durante toda su vida hasta que falleció. Os podría estar contando anécdotas que me han pasado a mí sobre el racismo, un sinfín, porque la gente es muy racista, la gente tiene mucho odio guardado dentro y la gente juzga siempre. Quizás son las experiencias que han vivido, quizás, no sé, es lo que les han enseñado, no lo sé. Pero yo no digo todos los blancos son iguales, o todos los árabes son iguales, o todos los gitanos son iguales. No, hay algunos que son unos sinvergüenzas, sí, pues como puede haber sinvergüenzas negros, como puede haber sinvergüenzas policías, jueces, diputados, me da igual. O sea, que no se puede juzgar. En todos los ámbitos hay gente buena y hay gente mala. Hay gente, sencillamente. Ya está. Y esa es la separación que tiene que haber, independientemente del color de su piel, independientemente del estatus social que tenga, independientemente de quién es. Porque puedes tener mucho y ser una muy mala persona, independientemente de todo eso. Así que, bueno, un día me tendría que sentar aquí y hacer un escrito y narrar todas esas experiencias racistas que he tenido, que son muchas y sigo teniendo a lo largo de mi vida. No es algo que vaya a acabar ahora, seguiré teniendo hasta que me muera. Pero bueno, es con lo que vivo, es con lo que me he criado y con lo que he nacido y lo normalizo, aunque no debería de normalizarlo para nada. Y me da mucha rabia. Pero bueno, es lo que hay y existe, aunque la gente diga que no. Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Se celebra en muchos países del mundo y en algunos de estos países es fiesta nacional. Fue institucionalizado, institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre del Día Internacional de la Mujer. Si hay algún colectivo que sabe de la lucha, ese colectivo son las mujeres. Solo hay que echar la vista atrás para ver lo que se ha conseguido a lo largo de unos 100 años y lo que se ha avanzado. Pero aún queda mucho camino por recorrer. La fuerza que consigue el movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas e ideológicas. Por ello contribuyó con la siguiente información recopilada en varias páginas web. El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte con cada una de las mujeres individuales que lo componen. Grupos y asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres en general siguen luchando cada año para acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y la desigualdad en todas sus formas. También decir que se unen muchos hombres a esta causa. Te animo a que celebres este Día Internacional, que será el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Seas mujer o hombre, puedes ayudar para lograr una sociedad más justa, más práctica, más sostenible, porque las mujeres pueden lograr eso y todo lo que se propongan. Esta es la cronología del Día Internacional de la Mujer en el mundo con lo largo de los años hasta llegar a hoy. En 1909 se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer y se sigue celebrando hasta 1913, coincidiendo con el último domingo de febrero. En 1910, la Internacional Socialista se reúne en Copenhague y proclama el Día Internacional de la Mujer para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal y otros avances. Digo ahí, pero vamos, es un movimiento, lo del sufragio universal, que se ha peleado en todas partes del mundo, todas las mujeres en todos los ámbitos. Dicho esto, a propuesta de Clara Zetkin, me refiero a Copenhague, se estableció la fecha de 8 de marzo para celebrar el día por primera vez, aunque no se dijo cuándo se empezaría a celebrar. También, en 1910, en España, a partir del 8 de marzo, la mujer pudo acceder a la enseñanza superior e igualdad de condiciones con los hombres. En 1911, como consecuencia de la reunión de Copenhague del año anterior, se celebra la primera
se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en parte de Europa, que es Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca y ya está, sí. Se celebra el 19 de marzo y se pide el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos públicos por parte de las mujeres y a la formación profesional y al trabajo, en definitiva, a mejoras básicas. El 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico accidente en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York, donde murieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. En 1913 y 1914, entre esos años, las mujeres rusas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer a finales de febrero de 1913 como un movimiento en pro de la paz justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. En Europa se celebra por primera vez el 8 de marzo de 1914, el Día Internacional de la Mujer, celebrando mítines en contra de la guerra. Era como empezó a entrar en Europa en esas fechas todo lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer y la reivindicación de sus derechos. En 1917, más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la guerra y había una gran hambruna y las mujeres rusas volvieron a manifestarse el último domingo de febrero para pedir paz y pan. Esas manifestaciones de mujeres formaron parte de las revueltas que terminarían con la monarquía en Rusia. El zar abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho a voto en un domingo histórico. En 1975, Año Internacional de la Mujer, la ONU promulga el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y celebra por primera vez a nivel oficial. En 1994, aunque el Día Internacional de la Mujer se celebrara ya en todo el mundo, no era así en Estados Unidos. En 1994, la actriz polaca Beata Poniak, creo que se dice así, solicitó al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer. En 1995 se firma la Declaración de Beijing por parte de 189 gobiernos, una hoja de ruta para conseguir el derecho de las mujeres. Ya ves tú, había que conseguir el derecho de las mujeres, pero bueno, no nacimos con nada, pero nos lo quitaron. En fin, seguimos. En 2011, el Día Internacional de la Mujer cumplió 100 años y entra en funcionamiento ONU Mujeres, una entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En el 2015 hubo una Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que uno de sus puntos era lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. En el 2020 fue la agenda que tenía, o el lema que tenía ese año el Día Internacional de la Mujer, fue Soy de la generación Igualdad por los derechos de la mujer, esta campaña conocida por Generación e Igualdad. Tema del Día Internacional de la Mujer en el 2021 son mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Esto es lo que dice la ONU. Hay muchas frases o lemas para este día por parte de diferentes organizaciones. Yo me quedo con el Día de la Mujer, ese día por el que han peleado todas mis antecesoras, y ya está. Eso es con lo que me quedo yo. Día Internacional de la Mujer, por todas aquellas que han peleado, que han luchado, que han muerto defendiendo mis derechos. Un saludo.